La semana pasada iniciamos una serie de reflexiones basadas en el Sermón del Monte, el cual muestra cómo debe conducirse un ciudadano del reino de los cielos, en correcta relación con él. Las bienaventuranzas son las cualidades que distinguen al ciudadano celestial. Ellos son más que felices, aunque la definición de felicidad es muy diferente a lo que conocemos como felicidad en este mundo. Jesús derriba los conceptos mundanos de justicia y felicidad con su discurso. El Señor da un orden lógico para las bienaventuranzas diciendo, primero, que los pobres en espíritu son parte de su reino, porque ellos son los que reconocen que están en bancarrota sin Dios. Ahora esa convicción de pobreza nos conduce a la segunda bienaventuranza, las bienaventuranzas del quebrantamiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran. La afirmación de por sí es algo contradictorio. ¿Cómo alguien que llora puede ser a la vez feliz? La relación del mundo con el dolor es algo que se trata de evitar a toda costa. Todo el sistema de vida en esta sociedad está organizado basado en la idea de que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es olvídense de los problemas, denle la espalda al dolor y la tristeza, hagan posible evitarlos a toda costa, traten de ser lo más felices, y busquen la felicidad y hagan de ello su meta a costa de lo que sea. Pero ese llanto del que habla el Señor no es el llanto producto del infortunio, sino que es un llanto espiritual, que nos surge a causa de las circunstancias en las que nos vemos y en las que nos sentimos lástima por nosotros mismos. Se trata de un dolor que surge del corazón, producto de saberse pobre en espíritu. La bendición del que nuestra conciencia sea despertada a la realidad de nuestra condición, de que somos pobres, inevitablemente provocará dolor. Pues al tener una visión de la santidad de Dios contrastada con nuestra miserable condición pecaminosa, reaccionaremos como lo hizo Isaías en el capítulo 6, en su libro, donde él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? Paradojalmente este ay que está aquí en Isaías es todo lo contrario a una bienaventuranza. El llanto que el Maestro promete consolar es ese que surge del corazón por consecuencia del reconocer que somos miserables espiritualmente, de que estamos en bancarrota delante de Dios, de que somos mendigos que necesitamos urgentemente la misericordia de Dios. Esto es una obra del Espíritu Santo que nosotros conocemos como la convicción de pecado. Es el dolor por sabernos destituidos de la gloria de Dios, por el sabernos condenados. Dijimos que el primer paso a la salvación se da cuando reconocemos que merecemos el infierno. Esto nos llevará a renunciar a la justicia propia, a reconocer nuestro pecado. El proceso producirá un dolor tan agudo en el corazón por haber ofendido a Dios, por haber quebrantado su ley y traicionar al único que nos ha amado verdaderamente. Esto es verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que mueve al perdón de Dios. La bienaventuranza está en que los que lloran así, dice el texto, ellos recibirán consolación. Vemos que la respuesta a ese llanto es específica y precisa. ¿Qué necesita más aquel que llora sino consuelo? Y eso es lo que el Señor afirma que se recibirá. Al estar este verbo recibir presente en la sentencia, señala que el consuelo no es algo encontrado, sino que es recibido. ¿Y qué importancia puede haber en esto? Que el consuelo es algo impartido por alguien. No es un evento impersonal, es una respuesta personal. Es una impartición que denota un vínculo entre personas donde hay voluntades que son movidas, donde hay sentimientos, donde hay afectos y donde hay una compasión presente. Hay alguien que ve el llanto de un miserable pecador y se digna a inclinarse a ese clamor y responde con consolación. Esto lo hace precioso, pues es Dios recogiendo al hombre de su miseria. Con consolación Cristo se refiere principalmente a la eliminación de la culpa que carga la conciencia y que provoca el dolor. Esto se logra cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio de la gracia de Dios a una persona a quien ha convencido de que tiene una desesperada necesidad de un Salvador. El resultado es un sentimiento de perdón pleno, por medio de los méritos de la sangre expiatoria de Cristo. Pero no se limita solamente a un sentimiento, es un perdón real y eficaz. No se trata de entrar en un estado de somnolencia sentimental, se trata de una verdadera
reconciliación, de un verdadero perdón y acercamiento a Dios. Dice el Salmo 32, verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta consolación divina es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pues esta consolación implica la anulación de la enemistad con Dios. Ahora, después de estar destituidos, después de haber sido desechados por nuestro pecado, somos recogidos por Dios. Estas lágrimas encontrarán consuelo, el consuelo del perdón, de la aceptación y de la transformación. Dice el profeta Isaías, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Glorias sean dadas a nuestro Señor. Vivimos en un mundo que exalta la risa y la carcajada a un nivel casi de adicción. El mundo busca reír de lo que sea, aún mintiéndose a sí mismo o mutando la definición de la naturaleza de la miseria para que resulte divertida y así poder evadir la realidad. Los ciudadanos del reino de los cielos, en cambio, fuimos incluidos allí por una obra de gracia de Dios que los vio llorando merecidamente, pero aún así les quiso abrazar y consolar. Le dio de su espíritu para que estuviera a su lado y promete una eternidad donde no habrá llantos, ni penas, ni dolor, porque como Él dice, las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que la palabra del Señor, querida iglesia, haga vida en vuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.